En el día de hoy, entonces, vamos a continuar el estudio de los géneros literarios. Y estábamos en lo que es la subdivisión de esos, del género narrativo, ¿no? Ya habíamos dado lo que era la definición y a partir de allí habíamos visto 3 subgéneros dentro del narrativo. Que habíamos dicho que eran novela, cuento y novela corta, ¿tá? ¿En qué se diferencian estos subgéneros? ¿A la extensión? Ahí está, se diferencian en básicamente en extensión, ¿no es cierto? Es decir, tomando novela y cuento, vamos a poner primero cuento y novela, ya que la novela o novela corta es un género intermedio, ¿no es cierto? Entonces, tienen algunos aspectos iguales, es que ambos desarrollan una historia, ¿no es cierto? Narran una historia. Se diferencian en algunos aspectos, es la extensión, ¿tá? La concentración, el hecho de que se rigen por distintas leyes y diferentes formas de manifestar la emoción. Entonces, por una parte la extensión es breve, vamos a poner así, creo que va a quedar más. La extensión en el cuento es breve. Y en la novela es extensa. ¿Ah? En el modo de narrarlas, es decir, la manera en que está narrada. En el modo de narrar, en el cuento es concentrado y en la novela se explaya en detalles. Es decir, la concentración de la novela no interesa porque justamente a los efectos de su lectura, ¿tá? En general justamente lo que se busca es que es el gusto por la descripción, por lo que es los detalles, por lo que es todo lo que haga a la descripción, ¿no es cierto? Con respecto a entonces la emoción creadora
hay una fuerte tensión en el cuento, que se desarrolla en forma concentrada e intensa. Y por otra parte, en la novela, predomina la distensión. Estas son generalizaciones, no quiere decir que no haya en la novela momentos de más tensión, ¿no es cierto? Son generalidades. ¿Tá? Esa emoción creadora predomina la distensión y además la emoción creadora está diluida esto sería en pausada, digamos. ¿Por ahora me van siguiendo? Sí. Perfecto. Sí. Perfecto. También respecto a la diferencia en cuanto a la esencia de la historia, tenemos que el cuento, su esencia es sintética, mientras que en la novela la esencia de la historia se da de una forma analítica. Se distiende, se ramifica. E incluso adorna con ingredientes decorativos o circunstanciales. ¿Tá? ¿Puede explicar un... Perdón, sí, puede explicar un poco más esta distinción? ¿La última? Sí. La esencia de la historia justamente está ligada a los otros tres elementos. El cuento debe ser breve, dijimos la otra vez, bueno, fue Horacio Quiroga que estableció la extensión en unas 3.500 palabras, equivalentes a unas 12 o 15 páginas. ¿tá? Por lo tanto, la extensión del cuento debe ser breve, la forma de narrarlo concentrada, esa emoción creadora debe ser fuerte y la esencia de la historia es sintética, es decir, se narra lo principal y no se distiende como en la novela, que se ramifica por diferentes
diferentes elementos, tanto en lo que se refiere a personajes, como en lo que se refiere al espacio, ¿sí? Y a los acontecimientos. Es mucho más extensa la forma porque no hay tanta tensión creadora, sino que predomina la distensión, ¿tá? Se extiende y se explaya por más detalles, porque justamente está unido al hecho de que es extensa. ¿Tá? Bárbaro, gracias. ¿Te quedó? Y Sí, sí. por otra parte, estos elementos están estrechamente asociados, es decir, están interrelacionados estos 4 elementos, ¿no? Es decir, la extensión, el modo de narrar, la emoción creadora y la esencia de la historia. Dice la definición del cuento que da Horacio Quiroga es que es el relato de una historia interesante y suficientemente breve para que absorba toda nuestra atención y se lea de un tirón. Quiere decir que nosotros debemos, o sea, debe estar tan bien creado que nuestra atención debe reducirse y desear leer ese cuento de un solo tirón, ¿no es cierto? Leerlo en una sola instancia. Dice que el cuento literario consta de los mismos elementos que el cuento oral, y es, como el relato de una historia bastante interesante y suficientemente breve, justamente para que absorba toda nuestra atención. Esto de bastante interesante está unido, ¿tá?, a esta emoción creadora, es decir, esa fuerte tensión para un cuento bien escrito, ¿no? Por supuesto, te tiene que llevar a leerlo de una sola vez. ¿Ah? Eso es lo que establecía. ¿Ah? Y se pueden encontrar diferentes tipos de cuentos. ¿Ah? Queda menos de un minuto, gente. Ahora se corta y volvemos a entrar 15 minutos más, porque sería las 20 que nosotros cortamos, ¿está? Bien. Está. Sí. Bien. Muy bien. Bueno. Horacio Quiroga fijó la mayoría de los principios por los que se rige el cuento, ¿sí? Y toma 3 puntos, que son el sentimental, 3 formas de cuentos, 3 tipos, que son justamente el sentimental, el fantástico y el social.